Muy bien, vamos a empezar. Recuerda que hoy vamos a hablar sobre el boom narrativo, pero en esta ocasión, para hablar del boom narrativo, vamos a mencionar un poco sobre la nueva narrativa hispanoamericana, ¿no? Hacer un panorama global de lo que es la literatura del siglo XX, ya de la narrativa del siglo XX, para adentrarnos un poquito, ¿no? Adentrarnos a la producción del boom. ¿Qué tal, Giancarlo? Buen día. Así que comenzamos. Vamos a ver un poco el panorama de la literatura hispanoamericana y nos centramos en el boom. A ver, la literatura hispanoamericana del siglo XX. Vamos a encontrar tres etapas: la etapa emergente, la etapa de consolidación y la etapa del apogeo. ¿Ya? Recuerda que estos son etapas de la literatura, de la narrativa del siglo XX, ¿no? Quiere decir de la narrativa contemporánea, ¿no? Del siglo XX. ¿Ya? De esas tres etapas del siglo XX, la etapa emergente, esta de aquí, que comprende los años 20 y 30, se le denomina el regionalismo. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes buscan, ¿no?, el regionalismo, ya está dentro de la etapa emergente. ¿Ya? El regionalismo. Entonces, recordemos eso. ¿Ya? El regionalismo. En esta etapa del regionalismo, la literatura o la narrativa hispanoamericana se va a centrar en los problemas que está sucediendo, está surgiendo en las provincias. Ya la problemática de la provincia se va a desarrollar en el regionalismo. La temática sobre la problemática de la tierra, sobre el enfrentamiento entre la civilización y barbarie, ¿no?, la modernización del campo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Todos esos elementos se va a representar en el regionalismo. Aquí va a estar el autor Rómulo Gallegos con su obra Doña Bárbara, ¿no? Incluso dentro del regionalismo también podemos encontrar elementos del indigenismo, porque se habla sobre la reivindicación del indio, ¿ya? Ciro Alegría, con El mundo es ancho y ajeno, también estaría incluso dentro de esta visión de la etapa emergente, ¿no? Los años 20, los años 30. Es una literatura que muestra una narrativa lineal y cronológica, una narrativa a su vez que muestra a un narrador omnisciente o un narrador personaje, ¿no? Es una narrativa tradicional, ¿ya? Por eso se le llama etapa emergente, porque logra esta narrativa tradicional, logra tener, ¿no?, un conjunto de lectores, ¿no? Entonces está empezando a cultivar grandes lectores, ¿no? Lectores que empiezan a leer por primera vez estas obras literarias, y va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque luego viene la etapa de consolidación y el apogeo. Estas dos etapas, la de consolidación y la del apogeo, ya son o representan a la nueva narrativa hispanoamericana. ¿Por qué nueva narrativa hispanoamericana? Porque logra superar la propuesta que dejó el regionalismo. Recuerda que el regionalismo era una narrativa tradicional: narrador omnisciente, narrador personaje, narración lineal. En el caso de la nueva narrativa, por eso se le llama así, nueva narrativa, supera al narrador omnisciente y supera la narración lineal, porque ya empieza a influenciarse elementos de la vanguardia. ¿Ya? Elementos vanguardistas van a estar insertándose en la nueva narrativa hispanoamericana. Etapa de consolidación, 40 y 50. Los años 40, los años 50. Donde vamos a encontrar dos elementos teóricos: lo real maravilloso y el realismo mágico. Lo real maravilloso con Alejo Carpentier, que va a insertar esta concepción, y el realismo mágico con Miguel Ángel Asturias. En la etapa del apogeo, que también se le llama el boom narrativo, el máximo exponente del realismo mágico va a ser García Márquez, máximo exponente, ¿no?, del realismo mágico, pero ya dentro de la década del 60. Época del apogeo, ¿ya?, también llamado el boom narrativo, ¿no? La etapa de consolidación, su mismo nombre lo dice, consolida la nueva narrativa hispanoamericana, porque logra modernizar la narrativa del siglo XX. ¿Ya? Entonces vamos
ahora hablar un poco de las características de la nueva narrativa hispanoamericana. Y recuerda, cuando hablamos de características de la nueva narrativa hispanoamericana, comprende tanto consolidación como también del apogeo, ¿no? Luego mencionaremos algunos representantes de la etapa de consolidación y luego ya vamos a hablar del boom narrativo, a centrarnos en García Márquez, ¿no? Por eso que vamos a hablar un poco del panorama global de la literatura hispanoamericana, de la narrativa del siglo XX, ¿ya? Vamos entonces con estas características. A ver, primera característica, multiplicidad de voces o puntos de vista. ¿Qué quiere decir? Que dentro de la narrativa hispanoamericana, de la nueva narrativa, se está desarrollando la inserción de elementos o técnicas vanguardistas, entre ellas el narrador múltiple. El narrador múltiple va a ser una técnica que lo va a utilizar William Fowler, un autor estadounidense. Y esa técnica se va a insertar a la narrativa hispanoamericana. Entonces tenemos la multiplicidad de voces o puntos de vista llamado el narrador múltiple, ¿no? Una historia que puede ser contada desde diferentes enfoques, ¿ya? Diferentes narradores. Narrador múltiple, por tanto. También tenemos al narrador objetivo. En el boom narrativo, Mario Vargas Llosa va a utilizar con mayor frecuencia el narrador objetivo y obviamente también los narradores múltiples, ¿no? Pero va a ser hegemónico la presencia del narrador objetivo. El narrador objetivo es aquel narrador que describe, su mismo nombre lo dice, objetivo, por tanto describe objetivamente, detalladamente, los ambientes, los espacios, lo que el personaje está observando. El narrador objetivo también puede analizar, puede de pronto deducir, ¿no? Pero no puede ir más allá de eso. No es como el narrador omnisciente que lo sabe todo. El narrador objetivo, en cambio, sabe lo que observa, lo que puede deducir, lo que le han contado. Más de eso ya no puede hacer el narrador objetivo, ¿ya? Recordemos entonces esos detalles en la literatura. Bien, tenemos entonces ese tipo de narrador. Narrador múltiple, el uso del narrador objetivo, ¿no? De este autor, ejemplo, ¿no? De Mario Vargas Llosa. No sé si ustedes recuerdan el inicio de Conversación en la Catedral. ¿Recuerdan un poco el inicio de Conversación en la Catedral? Si no, vamos a escuchar el inicio de Conversación de la Catedral. ¿Ya? Vamos a invitar a Mario Vargas Llosa para que nos cuente un poco, ¿no? Nos relate Conversación en la Catedral. ¿Ya? Así que hay que escucharlo, ¿no? El inicio de Conversación en la Catedral, ya recuerdas, se está utilizando el narrador objetivo, ¿no? Así que vamos a invitar a Mario para que nos lea un poco, ¿no? Les habla Mario Vargas Llosa. Voy a leer el comienzo de mi novela Conversación en la Catedral. Desde la puerta de la Crónica, Santiago mira la avenida Tacna sin amor. Automóviles, edificios desiguales y descoloridos, esqueletos de avisos luminosos flotando en la neblina, el mediodía gris. ¿En qué momento se había jodido el Perú? Los canillitas merodean entre los vehículos detenidos por el semáforo de Wilson, voceando los diarios de la tarde, y él echa a andar despacio hacia la colmena. Las manos en los bolsillos, cabizbajo, va escoltado por transeúntes que avanzan también hacia la Plaza San Martín. Él era como el Perú Zabalita, se había jodido en algún momento. Piensa, ¿en cuál? Frente al Hotel Crillón, un perro viene a lamerle los pies. No vayas a estar rabioso, fuera de aquí. El Perú jodido, piensa. Carlitos jodido.
Todos jodidos. Piensa, no hay solución. Ve una larga cola en el paradero de los colectivos a Miraflores, cruza la plaza y ahí está Norwin. Hola, hermano, en una mesa del bar Cela. Siéntate, Zabalita, manoseando un chilcano y haciéndose lustrar los zapatos. Le invitaba un trago. No parece borracho todavía y Santiago se sienta. Indica a lustrabotas que también le lustre los zapatos a él. Listo, jefe. Ahoritita, jefe. Se los dejaría como espejos, jefe. Siglos que no se te ve, señor editorialista, dice Norwin. ¿Estás más contento en la página editorial que en locales? Se trabaja menos. Alza los hombros. A lo mejor había sido ese día en que el director lo llamó. Pide una cristal helada. Quería reemplazar a Orgambide, Zabalita. Él había estado en la universidad y podría escribir editoriales. ¿No, Zabalita? Piensa, ahí me jodí. Vengo temprano, me dan mi tema, me tapo la nariz y en 2 o 3 horas, listo, jalo la cadena y ya está. Yo no haría editoriales ni por todo el oro del mundo, dice Norwin. Estás lejos de la noticia y el periodismo es noticia, Zabalita, convéncete. Me moriré en policiales nomás. Muy bien, ahí está. Entonces el inicio de Conversación en la Catedral. Hemos llamado a Mario para que nos lea un poco su inicio. Estás observando, bueno, has escuchado que el inicio de Conversación en la Catedral, el narrador objetivo empieza a describir el espacio de representación, ¿no? El personaje, Zabalita, está caminando, ¿no?, en el centro de Lima y el narrador está describiendo el ambiente, ¿no? El ambiente urbano de la Lima de esos años, desde la perspectiva, desde la mirada del personaje, ¿no? Por eso que en un momento determinado el personaje no empieza a reflexionar, ¿no? Y el personaje va caminando, reflexionando, el narrador va describiendo, va observando el narrador que viene uno de sus compañeros del personaje, inserta entonces a este compañero a la historia, ¿no? De pronto el personaje está a punto también de sentarse, de tomar algo, ilustrarse las botas, inserta la voz entonces del lustrabotas. Ese es el narrador objetivo, ¿ya? De forma objetiva va mostrándonos todo el ambiente, ¿no? Sin intervención de elementos ya sentimentales, ¿no?, o emocionales dentro de su narrativa. Muy bien, continuando con las características de la nueva narrativa hispanoamericana. Ahora vamos con el empleo del monólogo interior o fluir de la conciencia. Esta técnica lo utilizó James Joyce en el Ulises, es un autor europeo, por tanto la narrativa hispanoamericana también se nutrirá de autores como James Joyce, ¿ya? No solamente narrativa vinculada a Hispanoamérica, sino también, perdón, no narrativa solamente norteamericana, sino también narrativa europea. Siguiente punto, la ruptura del orden lógico y cronológico del relato. ¿Qué quiere decir? Que dentro de esta narrativa hispanoamericana vamos a encontrar que no se va a utilizar necesariamente una narración lineal y cronológica, ¿no? Más bien vamos a encontrar ruptura en el tiempo. Por ejemplo, la utilización del flashback. El flashback, un salto al pasado, ¿no? Bruscamente, ruptura. Así que eso es un elemento importante, ¿ya? Muy bien, primer punto entonces, ¿no? Estamos desarrollando características de esta narrativa hispanoamericana, esta nueva narrativa. La ruptura del orden lógico y cronológico puede ser el flashback o la fragmentación del discurso, ¿no? En la fragmentación del discurso se me ocurre por ahora, en este momento, ¿no?, el ejemplo de Pedro Páramo, de Juan Rulfo. No sé si ustedes recuerdan Pedro Páramo. Por ahí, algunos de ustedes recuerdan
de pronto la obra Pedro Páramo de Juan Rulfo? ¿Han leído Pedro Páramo? ¿No? No se preocupen. No se preocupen que un momento vamos a llamar a Juan Rulfo, ¿no? Para que nos lea. Bueno, Juan Rulfo está muerto, así que tenemos que hacer una invocación, ¿no? Para que nos lea en el más allá Juan Rulfo, Pedro Páramo. Pero antes de eso, recordemos, recordemos un poco Pedro Páramo, ¿ya? A ver, Pedro Páramo nos habla sobre la historia de Juan Preciado, ¿ya? Ah, por acá dice que Emanuel lo tiene en PDF, pero todavía no la ha leído. No, tienes que leerlo. Es una gran novela. Es una novela que tiene aproximadamente 60, 70 páginas, ¿no? Así que se puede leer muy, muy rápido. Pero, ¿qué hace Juan Rulfo en Pedro Páramo? ¿Empieza qué? Empieza a fraccionar, ¿no? ¿Ya? Empieza a fraccionar el tiempo y también el espacio, ¿no? De representación. Entonces, dentro de la obra, ¿ya? Vamos a encontrar, por ejemplo, ¿no? Cómo la historia gira en torno a este personaje, Juan Preciado, que está llegando a Comala. ¿Ya? Comala es un pueblo un poco inhóspito, ¿no? ¿Ya? Así que Juan Preciado está llegando a Comala, ¿no? Esa es la historia, ¿no? La historia matriz, ¿no? Porque tiene que encontrarse con Pedro Páramo, que es su padre. Sucede que Dolores, la madre de Juan Preciado, antes de morir le dice, ¿no? Tienes que ir a Comala a encontrar a Pedro Páramo, tu padre, y exigirle lo que nos corresponde, lo que te corresponde a ti que se te fue negado. No le pidas más ni menos, le dice, ¿no? Así que de pronto Juan Preciado va a tener que ir, ¿no? A Comala, ¿no? A buscar a su padre, ¿no? Porque le había prometido a su madre, ¿no? Esas cosas, ¿ya? ¿Qué sucede? Sucede que de pronto esta historia que nos está contando cómo Juan Preciado está acercándose a Comala, se quiebra y ahora nos cuenta la historia de Miguel Páramo, o sea, del hermanastro de Juan Preciado o del hijo de Pedro Páramo. Luego se quiebra esta historia, nos habla sobre la historia de Pedro Páramo cuando era niño. Vuelve la historia de Juan Preciado cuando está siguiendo avanzando para llegar a Comala, se quiebra otra vez esta historia y ahora nos habla sobre, ¿no? El momento en que Juan Preciado, ¿no? Se va a encontrar con Edubígenes, cuando Pedro Páramo ya es joven, cuando Pedro Páramo logra conquistar a Dolores, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces está fragmentando poco a poco el discurso. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Tenemos que reconstruir la historia. Es como si fuese un rompecabezas, ¿no? Como si estuviésemos frente a un rompecabezas, ¿no? ¿Y nosotros qué tenemos que hacer ante un rompecabezas? Las piezas que están sueltas. Nosotros tenemos que buscar pieza por pieza, lograr encontrar todas las piezas en orden para poder al fin observar la imagen. Lo mismo pasa con esta ruptura del orden lógico y cronológico del relato, ¿no? Son como piezas del rompecabezas y nosotros los lectores vamos a tener que armarlo
para lograr al fin conocer a cabalidad toda esta gran historia, ¿no? Eso es lo que se va a desarrollar dentro de la obra, ya Pedro Páramo de Juan Rulfo, ¿no? Rulfo también tiene otros cuentos, ¿no? Bueno, Pedro Páramo es una novela y Rulfo tiene un conjunto de cuentos llamado El Llano en Llamas, ¿ya? Una de sus características de Juan Rulfo es la incorporación, ¿no?, del habla popular, que se puede visualizar dentro de los cuentos del Llano en Llamas, como también Pedro Páramo de Juan Rulfo, ¿no? Así que ya tenemos un elemento muy importante dentro de la narrativa hispanoamericana, ¿no? La ruptura del orden lógico y cronológico y también la incorporación del lenguaje popular. Y otro punto que también está en su PPT dice incorporación de elementos irracionales. ¿Qué elementos irracionales podemos encontrar dentro de la nueva narrativa hispanoamericana? Por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, tenemos la utilización del absurdo. Tenemos los elementos oníricos. No solamente lo absurdo, sino también los elementos oníricos, ¿ya? Vinculados a los sueños, ¿no? Lo ilógico. Todos esos elementos se van incorporando. Si hablamos del absurdo, ¿qué autor crees tú que ha influenciado para insertar la temática del absurdo en la literatura hispanoamericana? A ver, ¿qué autor europeo ha influenciado sobre la concepción del absurdo dentro de nuestra literatura hispanoamericana? Exacto, Frank Kafka. Ujú. Efectivamente. Entonces ya tenemos esas características, ¿ves? Influencia de narradores europeos como también de narradores norteamericanos. ¿Ya? Así que el penúltimo punto que está en su pantalla dice cosmopolitismo, aportes de narradores europeos como Frank Kafka, James Joyce y norteamericanos como William Faulkner y Hemingway. Esos autores van a influenciar a nuestra narrativa hispanoamericana. Claro, Hemingway, autor de El viejo y el mar, ¿no? Que tiene el estilo periodístico. Bien, la incorporación de elementos irracionales, por tanto. Eso quiere decir que necesitamos la participación activa del lector. ¿Ya? Es una participación activa, recuerda, ¿no? El lector. Tú dirás, profesor, pero ¿cómo? ¿Cómo se puede desarrollar esa participación activa del lector? ¿No? ¿Cómo se representa, ¿no?, esa participación activa del lector? A ver, vamos a ver. Un ejemplo, ¿ya? Puede ser de diferentes formas. Por ejemplo, tenemos la forma de contar la historia y el lector que tiene que hacer, reconstruirla, ¿no? Ya recuerda eso, ¿no? ¿Qué tiene que hacer entonces el lector? Tiene que reconstruir la historia, ya. Esa forma es una participación activa, ¿no? Porque el lector, mientras está leyendo, leyendo y leyendo la obra, ¿no?, va a tener que buscar la manera de reconstruirla y al momento de reconstruirla empieza a participar dentro de esta estructura, ¿no? Si en la obra hay un enigma, ¿no?, que se está empleando y el autor, o en este caso el narrador, deja ese enigma que se desarrolle en la historia y no se logra resolver sino a través de la interpretación del lector, aquí otra vez, participación activa del lector, ¿ya? En el caso del boom narrativo, vamos a encontrar en la obra Rayuela, no sé si ustedes recuerdan la obra Rayuela de Cortázar, ¿ya? Rayuela tiene un tablero de dirección. O sea, para que tú leas Rayuela, no vas a leerlo de una forma tradicional, ¿no? Capítulo 1, 2, 3, 4, hasta el último capítulo. No. El autor te dice, ¿no?, cómo debes de leer, ¿ya? O sea, te menciona, ¿no?, cómo debes de estar leyendo, ¿no?, esta obra.
Y ahí está, el tablero de dirección, ¿no? Entonces imagínate, ¿no? Ahí observas cómo la participación se está desarrollando del lector, ¿no? Porque el narrador te dice, si quieres leer de forma tradicional, pero yo te recomiendo que leas de esta forma, ¿no? Del capítulo 73, ¿no? Vas al capítulo 1, del capítulo 1 al 2, del 2 al 116, del 116 al 3, del 3 al 84, y luego te dice, si quieres, lees la tercera parte de mi libro, si no, no, y así. Entonces el lector es libre de elegir, ¿no? Bueno, Hemingway, por acá me pregunta, escribió en Perú. Bueno, Hemingway sí llegó al Perú, ¿no? Visitó el Perú. Y bueno, en cierta medida, ¿no? Se influenció de algunos momentos o algunos pasajes o páramos del el paisaje peruano, ¿no? Pero estuvo de visita un pequeño tiempo, un corto tiempo. Ajá. Fue uno de los primeros autores en ganar el Premio Nobel de Literatura en visitar, ¿no?, al Perú. Bien, volviendo entonces a la característica de la participación activa del lector. Ahí está el ejemplo, ¿no? En la obra Rayuela, de Julio Cortázar. La experimentación lingüística también se va a desarrollar dentro de la literatura hispanoamericana, ¿no? Se buscan nuevas expresiones. Lo podemos encontrar en la propia obra Rayuela, lo podemos encontrar en la obra de Miguel Ángel Asturias, El señor presidente. La transculturación narrativa, ¿qué quiere decir? Que se utiliza elementos del folclore, ya sea mitos, leyendas, relatos orales, pero utilizando qué elementos, aparte del folclore, se utiliza técnicas modernas. Entonces imagínate un mito, ¿no?, contado con técnicas modernas como el flashback, el monólogo interior, ¿no?, la ruptura del tiempo, ¿no?, del orden lógico y cronológico. Eso sería una transculturación narrativa, ¿no? Imagínate la historia de Manco Cápac y Mama Ocllo, pero contado con técnicas como el flashback, el monólogo interior, ¿no? Eso sería una transculturación narrativa, que se puede encontrar en Cien años de soledad, ¿no? Porque en Cien años de soledad recuerda que el autor se nutre de muchos elementos folclóricos de la Colombia caribeña, ¿no? Y aparecen dos categorías muy importantes, el realismo mágico y lo real maravilloso. Muy bien, continuamos entonces. Representantes de la nueva narrativa hispanoamericana. Tenemos aquí Miguel Ángel Asturias, Premio Nobel de Literatura. Una de sus obras más representativas es El señor presidente, donde está la historia de este personaje. No se sabe el nombre, ¿no?, del señor presidente, pero es un dictador. Tiene a su cargo a diferentes elementos como Miguel Cara de Ángel, que luego se enamorará de Camila, ¿no? Y va a haber un amor clandestino en medio de esta historia del señor presidente, ¿no? Bueno, ficciones, conjunto de cuentos de Jorge Luis Borges. Vamos a mencionar algunos de estos cuentos de Borges en unos instantes. Pedro Páramo, de Juan Rulfo, lo hemos mencionado, ¿no?, en unos instantes. También vamos a señalar un poco de esta obra. Alejo Carpentier, El reino de este mundo.
en el prólogo de El reino de este mundo, Alejo Carpentier nos señala lo real maravilloso. Y como estamos en la década del 40 y 50, en el caso peruano, recuerda que se está desarrollando la generación del 50, Julio Ramón Ribeiro con La palabra del mudo. Bien, vamos a ver de pronto un video respecto a Pedro Páramo, ¿ya? Así que vamos a escuchar un momento este video. Ver y escuchar este video. En un ejercicio de imaginación, hoy nos internaremos en Comala. Hay que tener mucho cuidado. Es un pueblo donde cuando alguien piensa, siente que lo oye. Vamos a subirle el volumen a los pensamientos y a los sonidos de la novela Pedro Páramo. Originalmente, Rulfo le llamó los murmullos. Podemos oír pasos sobre las calles empedradas. Las palabras se perciben como en los sueños, no se oyen. Los murmullos de las almas en pena se quedan encerrados en los huecos de las paredes. Rulfo incluso puede escuchar pájaros con hipo. En la luz de la noche solo queda el sonido de la lluvia como un murmullo de grillos. Las gotas hacen un agujero en la arena del patio, suenan plas, plas y luego otra vez plas. Dice Rulfo, quien no tan solo nos da un retrato profundo de nuestra realidad, sino también del fino oído mexicano que escucha todas las paredes de nuestra alma. Muy bien, ahí está un poco, ¿no?, del ambiente sepulcral que se puede observar dentro de la obra de Juan Rulfo Pedro Páramo. Así que es interesante esta historia, ¿no? Juan Preciado, como te digo, que está yendo a Comala, se encuentra con un arriero, ¿no? Se despide del arriero, el arriero le dice, soy Miguel Páramo, ¿no? Se retira de pronto y recuerda qué sucede, ¿no? Luego se encuentra con Eduvígenes, le dice Eduvígenes, te estaba esperando, Juan Preciado, tu madre me había indicado que ibas a venir. Y Juan Preciado le dice, ¿mi madre? Sí, me lo había dicho ya hace mucho. Pero si está muerta mi madre, qué extraño. Entra entonces, Eduvígenes le dice, toma, siéntate, estarás cansado. ¿Y qué ha pasado mientras ha estado llegando al pueblo? Porque recuerda que todavía no llegó a Comala, ¿no? Está en el camino. Le dice, bueno, me encontré con mi hermano, mi hermanastro, ¿no? Con Miguel Páramo, le dice. Y Eduvige le dice, ¿Miguel Páramo? Sí, me lo encontré, ¿no? Llegando cerca a este camino. Y Eduvige le dice, pero Juan Preciado, eso es difícil de creer o imposible. No creo que te hayas encontrado con Miguel Páramo. Te habrás encontrado con el alma de Miguel Páramo, porque Miguel Páramo ha muerto hace mucho. Pobrecito, pobre Miguel Páramo. Ha estado deambulando seguro, penando por aquí, ¿no? Juan Preciado dice, pero qué extraño si yo lo saludé, me despedí de él, era de carne y hueso. Bueno, luego de esto, descansa, escucha algunos ruidos, ¿no? Sale de la casa, se despide, ¿no? Va siguiendo, bajando, bajando, llegando cerca de la media luna, porque le había dicho que pasando la media luna vas a encontrar Comala allá, y se encuentra con un arriero, ¿no? El arriero le dice, ¿dónde va? Me voy a Comala. ¿A Comala? Sí. Bueno, hace tiempo que nadie va a ese pueblo. Inhóspito, le dice, ¿no? Pero ¿de dónde viene? Debe estar cansado usted, ¿no? Todo el camino que ha recorrido. Y entonces él le dice, bueno, felizmente pude descansar en esta casa que está ahí, ¿no? Gracias a Eduvígenes que logró, ¿no?, albergarme. ¿Eduvígenes? Le dice. ¿Estás seguro? Sí, Eduvígenes. Pero qué extraño, joven, le dice, ¿no? Porque Eduvígenes ha muerto ya hace algún tiempo. Pobre Eduvígenes, seguro, ¿no? Su alma está penando. Y Juan Presa dice, ¿cómo es posible? ¿No? Ya Juan Preciado no sabe si es que la persona que le está diciendo también está penando o no. Y bueno, y así, vamos a encontrar más historias, pero bueno, sigamos, sigamos, sigamos. Lee Pedro Páramo de Juan Rulfo, ¿ya? Jorge Luis Borges, uno de los grandes cuentistas, él utiliza la noción de la literatura fantástica, ¿no?
Y dentro de sus temas podemos encontrar la realidad imaginaria, ¿no? Podemos encontrar, por ejemplo, también la noción del laberinto como una noción de orden y caos, las realidades alternas, ¿no? Entre otras cosas, ¿ya? Aquí van a observar de pronto un video de un cuento de Borges que se llama El Otro, ¿ya? La historia más o menos abarca en que en un momento determinado Jorge Luis Borges, joven, ¿no? Se encuentra con Jorge Luis Borges viejo. Imagínate, encontrarte a tu otro yo viejo, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿Qué le preguntarías? ¿Qué sucedería en ese instante? Entonces, Jorge Luis Borges en la obra El Otro plantea eso, ¿no? El encuentro entre los dos Borges. Vamos a escuchar y ver esta adaptación del cuento El Otro. Ahí te das cuenta, ¿ves? Borges, ¿ya? Borges habla, ¿no? Habla sobre estas nociones de la realidad alterna, de multiverso también, incluso en algunos cuentos, ¿no? La realidad aparente, la existencia, etcétera, etcétera. ¿Ya? Vamos a leer entonces, bueno, leer no, perdón, vamos a observar y ver El Otro, una adaptación. Hay que escuchar. El hecho ocurrió en el mes de febrero de 1969 al norte de Boston, en Cambridge. Serían las 10 de la mañana. Sentí de golpe la impresión de haber vivido aquel momento. Señor, ¿usted es oriental o argentino? Argentino, pero desde el 14 vivo en Ginebra. En el número 17 de Malañú, frente a la iglesia rusa. Sí, En tal caso, usted se llama Jorge Luis Borges. Yo también soy Jorge Luis Borges. Estamos en 1969 en la ciudad de Cambridge. no. Yo estoy aquí en Ginebra, en un banco a unos pasos del Ródano. Lo raro es que nos parecemos, pero usted es mucho mayor, con la cabeza gris. Puedo probarte que no miento. Voy a decirte cosas que no puede saber un desconocido. En casa hay un mate de plata con un pie de serpiente que trajo del Perú nuestro bisabuelo. En el armario de tu cuarto hay 2 filas de libros. Los 3 volúmenes de las 1001 noches de Lane, con grabados en acero y notas en cuerpo menor, las tablas de sangre de Rivera Indarte con la dedicatoria del autor, y escondido detrás de los demás, un libro en rústica sobre las costumbres sexuales de los pueblos balcánicos. ¿Te basta con todo eso? Esas pruebas no prueban nada. Si yo lo estoy soñando, es natural que sepa lo que yo sé. Si esta mañana y este encuentro son sueños, cada uno de los dos tiene que pensar que el soñador es él. Tal vez dejemos de soñar, tal vez no. Nuestra evidente obligación, mientras tanto, es aceptar el sueño, como hemos aceptado el universo y haber sido engendrados, y mirar con los ojos y respirar. ¿No querés saber algo de mi pasado? ¿Qué es el porvenir que te espera? No sé la cifra de los libros que escribirás, pero sé que son demasiados. Escribirás poesías que te darán un agrado no compartido y cuentos de índole fantástica. Darás clases, como tu padre y como tantos otros de nuestra sangre. Me agradó que nada me preguntara sobre el fracaso o éxito de los libros. Yo, que no he sido padre, sentí por ese pobre muchacho
más íntimo que un hijo de mi carne, una oleada de amor. ¿Qué estás escribiendo? Estoy preparando un libro de versos que posiblemente se titule Los himnos rojos. También pensé en los ritmos rojos. Puedes alegar buenos antecedentes. El verso azul de Rubén Darío y la canción gris de Verlaine. Mi libro cantará la fraternidad de todos los hombres. El poeta de nuestro tiempo no puede dar la espalda a su época. Vos te sentís verdaderamente hermano de todos. Por ejemplo, de todos los empresarios de pompas fúnebres, de todos los carteros, de todos los buzos, de todos los que viven en la acera de los números pares, de todos los afónicos. Mi libro se refiere a la gran masa de los oprimidos y los parias. Angustia. En lo altísimo una montaña camina. Hombres color de tierra naufragan en la grieta más baja. El fatalismo unce las almas de aquellos que bañaron su pequeña esperanza en las piletas de la noche. Las bayonetas sueñan con los entreveros nupciales. El mundo se ha perdido y los ojos de los muertos lo buscan. El silencio aúlla en los horizontes hundidos. Medio siglo no pasa en vano. Comprendí que no podíamos entendernos. Éramos demasiado distintos y demasiado parecidos. No podíamos engañarnos, lo cual hace difícil el diálogo. Cada uno de los dos era el remedo caricaturesco del otro. La situación era harto anormal para durar mucho más tiempo. Aconsejar o discutir era inútil, porque su inevitable destino era ser el que soy. Toma. No puede ser. Lleva la fecha de 1974. Meses después alguien me dijo que los billetes de banco no llevan fecha. Lo sobrenatural, si ocurre 2 veces, deja de ser aterrador. Te propongo que nos veamos mañana en este mismo banco, que está en 2 tiempos y en 2 sitios. Se me ha hecho tarde. A mí van a venir a buscarme. ¿A buscarlo? Sí. Cuando alcance mi edad habrás perdido casi por completo la vista. Verás el color amarillo y sombras y luces. No te preocupes. La ceguera gradual no es una cosa trágica. Es como un lento atardecer de verano. Nos despedimos sin habernos tocado. Al día siguiente no fui. El otro tampoco habrá ido. He cavilado mucho sobre este encuentro que no he contado a nadie. Creo haber descubierto la clave. El encuentro fue real. Pero el otro conversó conmigo en un sueño. Y fue así que pudo olvidarme. Yo conversé con él en la vigilia y todavía me atormenta el recuerdo. El otro me soñó, pero no me soñó rigurosamente. Soñó, ahora lo entiendo, la imposible fecha en el dólar. Muy bien, ahí está entonces el cuento El Otro. Ahí está entonces el cuento El Otro de Jorge Luis Borges. ¿Ya? Narrativa fantástica entonces, ¿ves? Muy bien, estamos observando poco a poco algunos ejemplos de diferentes autores dentro de la producción hispanoamericana.
Ahora sí, vamos al boom narrativo. Ya hemos mencionado un poco de los autores de la etapa de consolidación. Ahora vamos a la literatura del boom. En el caso del boom narrativo, que comprende, recuerda, los años 60 y 70, aparecen estos cuatro grandes autores: Mario Vargas Llosa, García Márquez, Carlos Fuentes, Julio Cortázar. Con relación a estos autores, el que da inicio a esta representación del boom narrativo es Mario Vargas Llosa, con La ciudad y los perros, ¿no? Con esta novela da inicio al boom narrativo. También tenemos la presencia de Carlos Fuentes con El muerto de Artemio Cruz. Te recomiendo de Carlos Fuentes la novela Aura, ¿no? Si de pronto no has leído alguna obra de Carlos Fuentes, la novela Aura de Carlos Fuentes, recomendadísima, ¿no? Una de las novelas con también ese enfoque, con ese tono, ¿no? Un poco sepulcral, fantástico, ¿no? La historia Aura de Carlos Fuentes, ¿no? Otra obra recomendada, entonces, finalizando, ¿no? El básico, porque recuerda que nuestra última clase del básico, ¿no? Entonces, ahí está, Aura de Carlos Fuentes, una obra recomendada de este autor. Bien, García Márquez, Cien años de soledad, y Julio Cortázar, Rayuela. Vamos a empezar entonces a mencionar un poco el contexto del boom narrativo. El boom narrativo está en un contexto determinado, ¿no? Por ejemplo, podemos mencionar la Revolución Cubana. Muchos de estos autores, o mejor dicho, los cuatro autores van a estar conformes con la Revolución Cubana, van a aceptar y van a propagar también, ¿no? Los elementos de la Revolución Cubana, van a tener la influencia socialista. Va a aparecer también, ¿no? Un conjunto de dictaduras militares en diferentes países latinoamericanos. Se va a fundar la Casa de las Américas en Cuba, que va a ser un, eh, un elemento muy importante en el plano cultural. Va a ser una institución muy representativa que hasta la actualidad, ¿no? Todavía tiene premios nacionales e internacionales. Se moderniza en muchos países latinoamericanos, se logra en muchos países latinoamericanos la universalización de la educación, así que vamos a encontrar más personas que van a lograr, ¿no? Acercarse a las universidades, a los colegios públicos. Así que va a haber un contexto de cambios sociales, culturales, ¿no? Por ejemplo, el hipismo, ¿no? El feminismo, la liberación sexual, ¿no? El rock and roll, ¿no? Elementos que van a desarrollarse y van a influenciar en toda Hispanoamérica. El boom narrativo se dice que es un fenómeno literario y comercial que surgió entre la década del 60 y 70 del siglo XX. Las obras que se difundieron por todo el mundo, convirtiendo a sus autores en íconos de la literatura, ¿no? Grandes autores, ¿no? Estas obras se van a publicar en grandes tirajes, ¿no? Más de 1000, 2000, 5000, ¿no? Producciones, ¿no? Y va a estar también la traducción en diferentes países. Julio Cortázar tiene una obra muy importante que es Rayuela, lo que hemos mencionado hace poco, ¿no? La obra Rayuela de Cortázar es una obra también interesante. Recomendada también la obra Rayuela de Julio Cortázar. A ver, la obra aquí vamos a poner la portada de Rayuela. Otra obra también recomendada. Vamos a escuchar entonces un poco de lo que es Rayuela y cómo ha influenciado un poco en ello, ¿no?
En la novela Rayuela, Julio Cortázar nos habla de cómo una pareja se citaba a ciegas sin quedar de acuerdo dónde iban a verse. Se internaban por las calles y parques de París sin que ninguno conociera la ruta del otro. A propósito, se iban por caminos inusuales y, sin embargo, ocurría el milagro del encuentro bajo la brújula del azar. Por algo ella era llamada la maga. Cortázar cuenta que la novela no se quedó nada más en el papel. Una vez conoció a una mujer con la que no creyó volverse a encontrar. Ella vivía en otro lugar. Un día llega de visita a París por unas cuantas horas. Le envía una carta a Cortázar para citarse. Él le contesta por escrito que será mejor no verla porque no soporta un encuentro tan breve. Cortázar sale a vagar por la ciudad. Se cruza fugazmente con una mujer. Dice Cortázar: no sé por qué, nos volvimos y nos miramos. Era ella. En medio de 9 millones de habitantes, se habían encontrado justamente en una esquina en donde Cortázar había descrito una escena similar en la novela Rayuela. La exactitud de esta coincidencia nos da hoy una pausa para el pensamiento y la imaginación. Rayuela nos habla también sobre la historia de estos dos personajes, la maga y Horacio Oliveira, además de el Club de la Serpiente, ¿no? Entre otras cosas. Tanto las historias giran en torno allá en Francia como también en Argentina. Muy bien. Cortázar también tiene un cuento interesante. Vamos a ver si lo logro encontrar por aquí. Se llama Continuidad de Parques. Y este cuento también está adaptado. Hay una adaptación casi vinculado al cuento. No cambió mucho, pero es una buena adaptación, eso sí. Les pongo en los comentarios. Ahí están. El cuento Continuidad de los Parques de Julio Cortázar. Un cortometraje, ¿no?, de 2013, si quieren, para que lo puedan ver. Para que lo puedan ver, de pronto a ver, ¿cuántos minutos son? 9 minutos. De los 9, serán 6 o 7 minutos, ¿no?, que se desarrolla la historia. Julio Cortázar es un gran cuentista, ¿eh? También van a poder leer grandes cuentos de Cortázar, ¿no?, con esas nociones fantásticas. Les recomiendo el cuento Graffiti, el cuento El Río, de Julio Cortázar. O Continuidad de los Parques. Son cuentos muy cortos, ¿no?, de 1 página, 2 páginas a lo mucho. Bien, hemos hablado entonces ya de Julio Cortázar. Vamos ahora con García Márquez. García Márquez tiene estas 3 características fundamentales. La hiperbolización de los hechos. Recuerda que la hipérbole es una figura literaria que busca exagerar, ¿no? Esa es la característica representativa de este autor. Entonces se observa la exageración, ¿ya? Un elemento importante dentro de la producción literaria, la exageración. Va a describir a los personajes, dotarlos de elementos mitológicos, ¿no? Exagera también los hechos que se está desarrollando. Otra característica de García Márquez es el tiempo cíclico, ¿no?, que va repitiéndose una y otra vez, ¿ya? También hay un empleo del realismo mágico, ¿no? Recuerda que García Márquez es el máximo exponente del realismo mágico. Y dentro de los temas que desarrolla este autor, encontramos la temática del amor, el erotismo, la muerte, la soledad, que son temas recurrentes en esta producción de García Márquez. Dentro de sus obras tenemos, por ejemplo, 100 años de soledad, La hojarasca, El coronel no tiene quien le escriba, Crónica de una muerte anunciada, entre otros.
En el caso de 100 años de soledad, ahorita vamos a ver ese video en unos instantes. Vamos primero con algunos puntos esenciales para luego volver al video. En 100 años de soledad, el tema central de la obra 100 años de soledad es la soledad que se está desarrollando y que van a padecer la familia Buendía, y también se va a describir un poco del pueblo de Macondo. Entonces la obra se centra en dos elementos fundamentales. En la familia Buendía, 7 generaciones, ¿no?, que se van a desarrollar, y el pueblo de Macondo, tanto su origen como también su extinción. ¿Ya? Recordemos entonces esos detalles, ¿no? Así empieza la obra. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y cañabrava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con un dedo. ¿Qué sucede en esta historia, en la obra 100 años de soledad? Primer punto, estamos observando, ¿ya?, cómo de pronto se está conjugando los tiempos, ¿no? Frente al pelotón de fusilamiento, mira, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota. Y te das cuenta cómo el presente, el pasado y el futuro se mezclan, ¿no? Pero no solamente eso, sino también estamos observando de pronto cómo tenemos la presencia del narrador omnisciente. Ya recuerda entonces al narrador omnisciente, presente aquí, ¿no? Otros puntos, a ver, vamos. Aquí está la genealogía de los Buendía. Sucede que José Arcadio y Úrsulo Iguarán eran primos, se habían enamorado. Así que la familia estaba en contra de esto, porque tenían miedo que nazca un hijo con cola de cerdo. Así que buscaban la manera de que no se comprometan, ¿no? Pero al final, José Arcadio y Úrsulo Iguarán empiezan a vivir. Así que de pronto, ¿qué sucede? Sucede que la madre de Úrsulo Iguarán le regala un calzón de castidad para que no se consuma el matrimonio y así no nazca un hijo con cola de cerdo. Han pasado semanas, meses, casi ya año y medio, y Úrsulo Iguarán no ha quedado embarazada. Están viviendo en Riohacha, ¿ya? El pueblo llamado Riohacha. Así que el pueblo en Riohacha está cuestionando, ¿no?, la virilidad de José Arcadio. Están susurrando muchas cosas, ¿no? Y eso le incomoda a José Arcadio. Llega un momento en que José Arcadio va a recibir una apuesta, ¿no? Va a aceptar la apuesta para enfrentar a Prudencio Aguilar, pelea de gallos, ¿no? Así que el gallo de Prudencio Aguilar va a pelear con el gallo de José Arcadio. Se da este enfrentamiento, todo el pueblo está contento para observar este enfrentamiento, se desarrolla y en un momento determinado, ¿qué sucede? El gallo de Prudencio Aguilar ha perdido. Ha ganado el gallo de José Arcadio. Así que Prudencio Aguilar, molesto por ello, le dice más o menos así, ¿no? Ojalá que tu gallo haga lo que tú no puedes hacer con tu mujer. Esta frase que lanza Prudencio Aguilar a José Arcadio directamente, todos escuchan
y todos empiezan a reírse, a burlarse, a susurrar. José Arcadio se siente molesto, ¿no? Avergonzado. Así que José Arcadio, sin pensarlo dos veces, va directamente donde Prudencio Aguilar, agarra una lanza, ¿ya? Y le atraviesa por el cuello. Lo mata. Mata, por tanto, a Prudencio Aguilar. José Arcadio va a su casa, ¿no? Está con Úrsulo Iguarán y molesto, furioso, logra al fin romper el calzón de castidad y va a tener relaciones con su mujer. Bueno, el narrador describe, ¿no?, toda esta situación de forma exagerada, pues, ¿no? La tierra empieza a temblar, que los vecinos no pueden dormir, ¿no?, por los gritos, etcétera, etcétera. La cuestión es que sucede que José Arcadio y Úrsulo Agarán ya han tenido relaciones, ¿no? Se ha consumado el matrimonio. Y Prudencio Aguilar, ¿qué sucede? Prudencio Aguilar está apareciendo en la casa, ¿no? Úrsulo Agarán un día cuando sale observa a Prudencio Aguilar, ¿no? El otro día también, así que no deja dormir a José Arcadio y a Úrsulo Agarán. Así que Úrsulo Agarán le dice a José Arcadio, arréglate, tú, es tu problema, tú hiciste eso, arréglalo. Así que José Arcadio dice, está bien. Va y se encuentra con Prudencio Aguilar. Recuerdo que Prudencio Aguilar estaba muerto, ¿no? Así que Prudencio Aguilar, ¿no?, abría el caño, ¿no?, y trataba de limpiar su herida, porque salía borbojones, ¿no?, de sangre. Entonces él con el agua trataba de limpiarlo, ¿no?, para que no le salga más sangre. La cuestión es que ve José Arcadio a Prudencio Aguilar, conversan, ¿no? Le dice, ¿qué quieres? ¿Por qué molestas? Sigues molestándome. Que Prudencio Aguilar le dice, quiero que te marches de aquí, lárgate, ¿no? Si no voy a seguir molestándote hasta que te marches. Por eso que José Arcadio va a tener que irse de Riohacha junto con Úrsulo Agarán, porque si no Prudencio Aguilar, el alma de Prudencio Aguilar le iba a atormentar todo el tiempo, ¿no? Así que se van de Riohacha. Algunas familias también acompañan a José Arcadio y Úrsulo Iguarán. Y cuando salen de Riohacha, pasan, ¿no?, horas y horas caminando hasta que logran llegar a un lugar un tanto inhóspito, ¿no? Y van a fundar Macondo. Así que José Arcadio y Úrsulo Iguarán, la pareja de primos, van a ser los fundadores de Macondo. Y van a nacer sus tres hijos, José Arcadio, Amaranta y el coronel Aureliano, ¿no? Bueno, el coronel Aureliano recuerda que va a ocasionar diferentes, ¿no?, disputas, pero todas ellas va a perder, ¿no? El coronel Aureliano, más adelante, ¿qué va a suceder? Va a tener 17 hijos con 17 mujeres distintas, pero sus hijos van a morir en un solo día, ¿no? Van a ser asesinados, porque temen que sus hijos se conviertan, ¿no?, en un batallón enorme, ¿no?, para matar y deshabilitar, ¿no?, todo ello. Bueno, más historias hay sobre la obra de Cien años de soledad. Pero algo interesante, aparte de esta genealogía de los Buendía, es la presencia de Melquiades. Melquiades viene con los gitanos, ¿no? ¿Ya? Y constantemente, ¿no?, con José Arcadio conversan, dialogan, y Melquiades trae muchas cosas, ¿no?, muchos inventos, algo novedoso. Por ejemplo, el día que José Arcadio va con su hijo, el coronel Aureliano, recuerda, Aureliano todavía era muy niño, ¿ya?, a conocer el hielo. Era algo sorprendente, ¿no?, el hielo, conocer el hielo en Macondo, ¿no?, algo sorprendente, ¿no? Ahí te das cuenta del sentido del realismo mágico, ¿no? Lo cotidiano se vuelve sorprendente y lo sorprendente cotidiano. Otro elemento también, por ejemplo, tenemos el día en que Melquiades, ¿ya?, Melquiades le dice a José Arcadio, tengo algo que te va a encantar. Le había traído un objeto mágico, ¿no?, que hacía
cobrar vida a los objetos, ¿no? O sea, le había traído algo que le hacía cobrar vida a los objetos. Le daba alma a los objetos y los objetos podían caminar, podían de pronto avanzar, ¿ya? Así que de pronto José Arcadio está feliz y contento, ¿no? Le entrega a José Arcadio feliz y contento está con ese objeto, ¿no? Mágico que le da vida, ¿no? A otros objetos. Mientras va caminando, ¿no? Por el pasadizo, van temblando algunos objetos y unos objetos están yendo detrás de José Arcadio. José Arcadio está feliz y contento con todo esto. Bueno, ¿qué tenía José Arcadio en la mano? Ese objeto mágico, sorprendente que le había dicho Melquiades era un imán. ¿Y cuáles eran los objetos que temblaban y iban detrás de José Arcadio? Eran objetos de metal. Pero el narrador lo describe con tanta ingeniosidad, ¿no? Que pareciese un objeto mágico, sorprendente, pero en realidad era un imán. Ahí te das cuenta el realismo mágico, ¿no? O Remedios la Bella cuando asciende, ¿no? Y todos ni siquiera se sorprenden cuando Remedios la Bella asciende, ¿no? Cuando está subiendo, ¿no? Yéndose al cielo. Nadie se altera. Solamente uno le dice, no te lleves la sábana, ¿no? Le grita, la sábana, Remedio, la sábana. Ahí te das cuenta, ¿ves? Un elemento sorprendente es algo cotidiano, ¿no? Ahora, un hecho cotidiano se vuelve sorprendente, ¿ya? Y así, vamos a encontrar diferentes, ¿no? Hechos. Por acá mencionaban también la peste, el insomnio, uh-huh. La lluvia, ¿no? Parecía un diluvio, ¿no? También. Melquiades va a dejar unos pergaminos, ya que van a estar escritos en sánscrito, ¿no? José Arcadio no lo va a poder descifrar, pasan generación tras generación, ¿no? Y es recién en la sexta generación donde Aureliano Babilonia ha tenido relaciones con Amaranta Úrsula, otra relación incestuosa. Aureliano Babilonia es sobrino, Amaranta Úrsula es su tía, ¿no? Entonces, producto de esta relación incestuosa, Amaranta Úrsula va a quedar embarazada y va a dar a luz al último de los Buendía, a Aureliano, que va a nacer con la cola de cerdo. Aureliano Babilonia va a lograr al fin descifrar los pergaminos de Melquiades. Recuerda que Melquiades lo había dejado hace muchos años, casi 100 años atrás, ¿no? Aureliano Babilonia logra al fin descifrar y se da cuenta que en esos pergaminos estaba la historia de Macondo, pero lo más sorprendente todavía estaba la historia de la familia Buendía. Así que cuando él está describiendo, está descifrando, se da cuenta que ha tenido una relación incestuosa con su tía. Y en los pergaminos estaba que iban a ser el niño con cola de cerdo, el último de los Buendía que iba a ser devorado por unas hormigas. Y efectivamente eso es lo que sucede. Todavía sigue leyendo y dice que unos vientos huracanados han de venir y destruir todo a su paso. Y eso es lo que sucede. Así que Aureliano Babilonia es lo último que logra leer, que unos vientos huracanados han de venir y destruir todo a su paso, porque efectivamente eso es lo que está ocurriendo. Así que aparecen esos vientos y destruye todo, como si nunca hubiese existido una civilización. ¿Quién sabía todo esto? Melquiades, ¿no? El personaje muy representativo aquí, ¿no? El personaje misterioso. Muy bien. Eso sería entonces más o menos la representación de 100 años de soledad. En esta obra se cuenta la historia de Hispanoamérica, la historia de Colombia, obviamente con elementos de ficción. Por ejemplo, llega la empresa bananera, ¿no? Hay una huelga y van a ser asesinados todos los que han realizado esta huelga y van a eliminar sus cuerpos, ¿no? ¿Qué sucede? Sucede que de pronto dentro de esta historia
se refleja Colombia, ¿no? Porque en Colombia sucedió eso, se dio una huelga, ¿no? Y se mató a todos los que habían realizado esta huelga y se lo buscó, ¿no? Eliminar esos cuerpos para que nadie sepa, ¿no? De esta huelga. Y hay más historias detrás de Cien años de soledad. Cien años de soledad contar nos demoraríamos horas, ¿no? Porque cada personaje tiene una historia en particular. Imagínate que de pronto uno de estos personajes es asesinado, ¿no? A balazos, y la pólvora es tan fuerte, el olor de la pólvora, que tratan de echarle formol, sigue oliendo. Le echan especias, ¿no? Condimentos, cualquier cosa con tal que el olor a la pólvora no sea tan fuerte. Y aún así. Vamos entonces a ver este video que nos señala un poco cómo Gabriel García Márquez ha logrado crear Cien años de soledad, cómo se representa la historia de Hispanoamérica, cómo se representa la historia de Colombia, qué elementos ha influenciado en esta representación del realismo mágico que nos habla mucho de la superstición de la Colombia caribeña, todo eso y mucho más. Claro, lo que he contado son pequeñas historias, ¿no? Pequeñas historias nada más. ¿Ya? Vamos entonces a ver este video. Un día, en 1965, cuando manejaba hacia Acapulco de vacaciones con su familia, el periodista colombiano Gabriel García Márquez abruptamente dio media vuelta con su coche, pidió a su mujer que cuidara las finanzas de la familia los próximos meses y volvió a casa. El comienzo de un nuevo libro vino a él súbitamente. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. En los 18 meses siguientes, aquellas palabras hicieron florecer 100 años de soledad. Una novela que llevaría a la literatura latinoamericana a la vanguardia del imaginario popular y que le valdría a Gabriel García Márquez el Premio Nobel de Literatura de 1982. ¿Qué hace esta novela tan extraordinaria? La novela cuenta las fortunas e infortunios de 7 generaciones de la familia Buendía. Con su prosa elaborada y detallista, su gran variedad de personajes y su narrativa enmarañada, 100 años de soledad no es un libro fácil de leer. Pero es muy gratificante, con una variedad épica de romances intensos, guerras civiles, intrigas políticas, aventureros trotamundos y más personajes llamados Aureliano de los que te puedas imaginar. Pero no es un mero drama histórico. 100 años de soledad es uno de los ejemplos más famosos del género literario conocido como realismo mágico. En él, los hechos y poderes sobrenaturales se describen con un tono realista y objetivo, mientras los hechos reales de la vida y la historia humana se revelan llenos de absurdos fantásticos. Los fenómenos surrealistas que ocurren en el pueblo ficticio de Macondo se mezclan con los hechos que ocurren en el país real de Colombia. Todo empieza con un estado mítico de aislamiento que es gradualmente expuesto al mundo externo y pasa por múltiples calamidades. Con el pasar de los años, las personas envejecen y mueren y vuelven como fantasmas o reencarnados en la siguiente generación. Cuando llega a la ciudad una empresa de frutas estadounidense, llega también un mecánico romántico, siempre rodeado de mariposas amarillas. Una joven mujer empieza a flotar. Si bien la novela evoluciona a través de generaciones, el tiempo pasa de forma cíclica. Muchos personajes tienen nombres y características de sus antepasados, cuyos errores ellos siempre repiten. Extrañas profecías y visitas de gitanos misteriosos dan lugar a batallas y fusilamientos de repetidas guerras civiles. La empresa de frutas abre una plantación cerca del pueblo y termina masacrando miles de trabajadores en huelga, en alusión a la verdadera masacre de las bananeras de 1928.
Combinado con el realismo mágico de la novela, esto produce una percepción de la historia como una espiral descendente de la cual los personajes no consiguen escapar. Abajo de esta magia se presenta el modelo histórico colombiano y latinoamericano desde la era colonial en adelante. Esta es una historia que el autor conoce bien. Gabriel García Márquez creció en una Colombia dividida por los conflictos civiles entre los partidos liberal y conservador. Él también vivió en el México autocrático e hizo la cobertura periodística del golpe del Estado venezolano de 1958, pero tal vez sus abuelos maternos hayan sido sus mayores influencias. Nicolás Ricardo Márquez fue un veterano condecorado de la Guerra de los Mil Días, cuyos relatos de la revuelta contra el gobierno conservador colombiano inclinaron a Gabriel García Márquez para el lado socialista. En tanto, la superstición omnipresente de Doña Tranquilina y Guarancotes se tornó la base del estilo de Cien años de soledad. La pequeña casa de los abuelos, en Aracataca, donde el autor pasó su infancia, fue su mayor inspiración para Macondo. Con Cien años de soledad, Gabriel García Márquez encontró una forma única de capturar la singular historia de América Latina. Fue capaz de retratar la extraña realidad de una sociedad poscolonial forzada a revivir las tragedias del pasado. A pesar de todas las fatalidades, la novela todavía trae esperanza. En el discurso del Nobel, García Márquez retrató la larga historia latinoamericana, marcada por conflictos civiles y grandes desigualdades, pero terminó el discurso afirmando que era posible construir un mundo mejor, una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde las estirpes condenadas a 100 años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad. Muy bien, ahí está, ¿no? Un poco más de lo que se presenta en Cien años de soledad, ¿no? Ahí está, por aquí nos está, a ver, Emanuel, por ahí mencionando un poco lo de Macondo. Claro, sí, también hay una canción hecha por ahí. Muy bien, el libro también es una obra muy interesante, así que también pueden ir a leer Cien años de soledad de este gran autor. Ahora sí, mencionando todos estos puntos, vamos a dar el examen. Robert, ¿cómo es posible, Robert, que abandones un libro? Ahora sí, vamos a dar el examen. Muy bien, chicos, entonces pueden ir a dar el examen. Son 3 preguntas respecto a lo que hemos visto hoy y luego retornan para desarrollar los ejercicios de la práctica. De todas formas, igual les pongo las preguntas.
Muy bien, por aquí. Un 18. Muy bien, Shirley. Muy bien, Onel. Ya se ha terminado entonces. Algunos han terminado ya de resolver las 3 preguntas del examen de hoy. A ver, con estas preguntas sueltas, dice, ¿cuáles son las características de la nueva narrativa hispanoamericana? ¿Cuáles pueden ser? Jefferson también ya terminó, 12 de 18. Muy bien. Tenemos, por ejemplo, entre las características de la nueva narrativa hispanoamericana, podemos encontrar, por ejemplo, el uso de elementos irracionales, la influencia de la vanguardia, ¿no? La fragmentación del discurso, entre otros, ¿no? Mencione 4 autores que pertenecen al boom narrativo. A ver, ¿quiénes son esos autores que pertenecen al boom? Mario Vargas Llosa, García Márquez, Julio Cortázar, Carlos Fuentes. A ver, esto sí, la pregunta 3 y la pregunta 4. ¿Qué marcarían? En la pregunta número 3 dice, la producción literaria de Jorge Luis Borges es sobre todo una narrativa, sin embargo nunca cultivó la novela. Borges escribió poesía, cuentos, ensayos, relatos fantásticos, artículos periodísticos, pero no escribió novela. ¿Qué autor no pertenece a esta etapa del apogeo o también llamado el boom? El autor que no pertenece a esta etapa del boom es Rómulo Gallegos. Él pertenece al regionalismo. Entonces, en la pregunta número 3 sería la C y la pregunta número 4 también la C. No, Jorge Luis Borges no escribió novela. Él mencionaba que escribir novela no era su estilo, ¿no? Él señalaba que era mejor escribir cuentos, porque en los cuentos se ve la calidad del autor, ¿no? Mientras que la novela es expandir una historia cuando se puede contar en tan pocas páginas, dice, ¿no? Pregunta 5, muy bien, por acá, Zuleika 18 también, felicitaciones. Vamos con la pregunta número 5. Marca el enunciado que indique una de las características de esta nueva narrativa. A ver, el orden lógico y cronológico no, hay una ruptura más bien. No se genera el orden, sino más bien una ruptura de ese orden. La inclusión de elementos irracionales, sí, como por ejemplo lo fantástico, lo ilógico o el absurdo. Pregunta 6. De acuerdo con el argumento de 100 años de soledad, marque la alternativa correcta. Aureliano Babilonia tiene relaciones con Úrsula Guarán, no, con Amaranta Úrsula. Y tiene un niño con cola de cerdo, así que eso no es. Después de un altercado, los Buendía abandonan el pueblo de Macondo, no, abandonan el pueblo de Riohacha. Macondo será destruido por unos vientos huracanados, eso sí, ese es el final de la historia, ¿no? Macondo será destruido por unos vientos huracanados. Pregunta 7. ¿Cuál fue la razón por la que luego de un año y medio de matrimonio Úrsula Guarán permanecía en castidad?
A ver, la pregunta 7. ¿Cuál es esa respuesta? ¿Cuál sería la respuesta en la pregunta 7? ¿Por qué de pronto Úrsula Guarán? Exacto, por el miedo, ¿no? De dar a luz un hijo con cola de cerdo. Pregunta 8. Es el fenómeno literario editorial que catapulta a jóvenes narradores hispanoamericanos hacia mercados importantes tanto en el continente como en Europa. Estos jóvenes escritores eran estudiosos y notablemente influidos por los narradores de la vanguardia. Exacto, aquí está el boom narrativo. ¿Qué característica de la nueva narrativa se presenta en el siguiente fragmento del señor presidente de Miguel Ángel Asturias? Alumbra, lumbre de alumbre, luzbel de piedradumbre, sobre la podredumbre, alumbra, lumbre de alumbre, sobre la podredumbre. Parece una trabalengua, ¿no? Pero ahí está el elemento sonoro. A ver, ¿participación activa del lector? No, ¿no? Multiplicidad de voces tampoco, ¿no? Narración objetiva, menos. ¿Qué se busca? Una experimentación lingüística. El uso del sonido, de la musicalidad, ¿no? De la tonalidad. 10. A ver, con esta pregunta nos vamos. Con esta pregunta terminamos el básico. Es la última pregunta del básico. Vamos. ¿Cuál sería la respuesta a la pregunta 10? Con esta pregunta finalizamos, finiquitamos el básico. A ver, ¿cuál sería la respuesta? A ver, por ahí. ¿Cuál sería la respuesta? Dice, mira, la nueva narrativa hispanoamericana rompe y altera la estructura de la novela al incorporar técnicas provenientes de autores vanguardistas, recuerda, vanguardistas europeos y estadounidenses. ¿Ya? ¿Quiénes son esos artistas vanguardistas europeos y estadounidenses? ¿Cómo? Ahí te dicen, ¿no? ¿Quiénes? ¿Quiénes? Por ello requiere de, recuerda, autores tienen que ser vanguardistas. A ver, Frank Kafka, europeo vanguardista. Edgar Allan Poe no es europeo, sí es norteamericano, pero no es vanguardista. Entonces, no puede ser la A. Flower no es vanguardista. Dostoyevsky no es vanguardista. Camus, sí. Hemingway, sí. James Joyce, sí. William Faulkner, sí. Son vanguardistas. Europeo, estadounidense. Europeo, estadounidense. Pero la C no te habla de este elemento y por tanto la respuesta, como bien han enseñado muchos de ustedes, la respuesta es la D. Efectivamente. La respuesta es la D. La C no puede ser porque dice un importante y radical cambio social que altera la estructura impuesta por el capitalismo. No, en la literatura no se muestra eso, ¿no? En cambio, sí, un lector activo que puede comprender el sentido global de las obras. Eso sí se presenta en la nueva narrativa hispanoamericana. Muy bien. Ahora sí, hemos finalizado la clase de hoy. Nos vemos entonces
Cuídense. Hoy es nuestro último día. Nos vemos entonces, cuídense, felices fiestas. Espero verlos en el intermedio.